¿Alguna vez te detuviste a pensar cómo un personaje hecho de barro terminó convirtiéndose en el pilar fundamental de la justicia moderna? ¿O si esa historia es simplemente una cortina de humo para ocultar un origen mucho más oscuro y fascinante? La mayoría de la gente cree conocer a Wonder Woman como la princesa amazona que llegó al mundo de los hombres con un mensaje de paz. Pero la realidad detrás de su creación es un rompecabezas de mitología manipulada y secretos de autor que desafían todo lo que creías saber sobre los superhéroes. No estamos hablando solo de una guerrera con brazaletes que repelen balas, sino de un concepto revolucionario que nació para romper reglas de la narrativa tradicional en una época donde los hombres de acero dominaban las estanterías. Entender quién es realmente Diana Prince requiere despojarse de las versiones edulcoradas de los dibujos animados y sumergirse en una trama donde la arcilla, la voluntad divina y la psicología radical se entrelazan para dar vida a un ícono que desde su primer segundo de existencia fue diseñado para ser mucho más que una simple contraparte femenina de Superman. Para comprender la verdadera naturaleza de Wonder Woman, primero tenemos que desarmar el mito de la Isla Paraíso y entender que su nacimiento no fue un accidente biológico ni una bendición tradicional, sino un acto de creación pura y casi artificial. Según la versión más icónica y duradera, la reina Hipólita, desesperada por tener una hija, moldeó una figura de arcilla a orillas del mar que luego recibió el aliento de la vida de las diosas del Olimpo, otorgándole una pureza que ningún otro héroe posee. Este origen es fundamental porque establece que Diana no nace de la unión de dos seres, sino de un deseo ferviente de independencia total del mundo masculino, lo que la convierte en una anomalía biológica y espiritual dentro del universo de los superhéroes. Mientras que Batman es producto del trauma y Spider-Man de un accidente científico, Wonder Woman es literalmente una idea cobrando forma física. Una construcción mítica diseñada para encarnar la perfección de una civilización que decidió separarse del resto de la humanidad para preservar sus propios valores. Sin embargo, esta narrativa de la arcilla no es solo una leyenda bonita para explicar sus poderes, sino una metáfora sobre la maleabilidad del personaje y cómo su historia ha sido reescrita para adaptarse a las sensibilidades de cada década. En versiones más modernas, como la de los Nuevos 52, se reveló que el origen de la arcilla era en realidad una mentira piadosa inventada por Hipólita para proteger a su hija de la ira de Hera, ocultando que Diana es, de hecho, una semidiosa hija biológica de Zeus. Esta revelación rompe el concepto de la creación autónoma y la inserta directamente en el caótico árbol genealógico de los dioses griegos, transformando su identidad de una mujer hecha a sí misma a una heredera del rayo con una herencia de sangre divina. Esta dualidad entre la creación mágica y la descendencia biológica es lo que genera tanta confusión, pero también lo que hace que el personaje sea tan complejo, ya que constantemente lucha entre su lealtad a las amazonas y su destino ligado a las deidades caprichosas. Antes de continuar, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal y aprovechar para invitar a quienes quieran apoyar este proyecto a sumarse. Con la membresía van a tener acceso anticipado a los videos, contenido exclusivo y prioridad para solicitar temas, además de ser mencionados al inicio de cada video. Para simplificarlo, imaginemos que Wonder Woman es como un monumento antiguo que ha sido restaurado tantas veces que ya no sabemos qué parte es el mármol original y qué parte es el añadido moderno, como el barco de Teseo. El núcleo sigue siendo el mismo, pero su propósito cambia según quién cuente la historia. En sus primeros años, ejemplos concretos como sus batallas contra el barón Paula von Gunther mostraban a una Diana que utilizaba la sumisión y la redención como armas. Algo muy diferente a la guerrera implacable que vemos hoy enfrentando a monstruos mitológicos como Medusa. La clave para entenderla es no ver estos cambios como errores de continuidad, sino como capas de una cebolla que nos permiten ver cómo ha evolucionado nuestra percepción del poder femenino. El origen de la arcilla representa la pureza del idealismo, mientras que el origen como hija de Zeus representa la aceptación de una realidad más cruda y conflictiva, donde incluso los héroes más grandes tienen pasados complicados y raíces vinculadas a la violencia del mundo antiguo. Un elemento que suele pasar desapercibido es que Wonder Woman es el único miembro de la Trinidad de DC que no tiene una debilidad física evidente como la kriptonita o la simple mortalidad humana, lo que la coloca en una categoría de poder casi inalcanzable. Sus brazaletes no son solo para defensa, sino que en muchas etapas del cómic se explica que funcionan como limitadores de su poder real. Si se los quita, su fuerza divina se desata de manera incontrolable, lo que sugiere que su verdadera lucha es interna, tratando de contener a la diosa para poder vivir entre los mortales. Este detalle es contraintuitivo, porque solemos pensar en los accesorios de los héroes como herramientas que les dan ventajas, pero para Diana, su equipo es lo que la mantiene atada a su humanidad y a su misión de paz. Al entender esto, su origen cobra un nuevo sentido. Ella no fue creada para conquistar, sino para equilibrar un mundo que siempre tiende hacia el caos y la autodestrucción. A menudo se confunde el papel de las amazonas con el de simples soldados de apoyo,
cuando en realidad la sociedad en la que se crió Diana es un experimento sociológico avanzado que define cada una de sus acciones en el mundo moderno. No son solo mujeres que saben pelear, sino una civilización que alcanzó la inmortalidad y la sabiduría técnica siglos antes que el resto del planeta, lo que explica por qué Diana se siente a menudo como una antropóloga observando una especie primitiva cuando llega a ciudades como Metrópolis o Gotham. Un ejemplo claro de esta desconexión ocurre cuando Diana utiliza el lazo de la verdad, una herramienta que no solo obliga a decir hechos, sino que fuerza al individuo a enfrentarse a su propia realidad subjetiva y sus engaños internos. Su origen le otorga esta perspectiva única. Ella no viene de un lugar de carencia, sino de una utopía, lo que la obliga a ser una eterna extranjera que intenta enseñarnos a ser mejores, sin entender del todo por qué elegimos el conflicto. Si analizamos el concepto de forma global, el origen de Wonder Woman es una respuesta directa a la necesidad de un arquetipo que no dependería de la aprobación o la estructura del mundo patriarcal para ser válido. Mientras que otros personajes femeninos de la época nacían como versiones derivadas de héroes masculinos, como Batgirl o Supergirl, Diana nació con su propia cosmología, sus propias reglas y una fuente de poder que no le debe nada a nadie más que a su propia esencia. Esta independencia es lo que permite que el personaje sobreviva a reinicios constantes de universo, ya que su base es tan sólida que puede ser tanto una embajadora de la ONU como una cazadora de demonios sin perder su núcleo. La idea de que fue moldeada de la Tierra es la máxima expresión de esta soberanía. Ella es la Tierra misma cobrando conciencia, una fuerza de la naturaleza que no necesita permiso para existir ni para liderar a los mejores guerreros de la Tierra. Para bajar esta idea a la Tierra, pensemos en Diana como el puente definitivo entre lo que somos y lo que podríamos ser si dejáramos de lado nuestras limitaciones autoimpuestas. El hecho de que su origen haya sido alterado para incluir a Zeus en tiempos recientes puede verse como un intento de hacerla más entendible para las audiencias modernas que buscan dramas familiares y linajes reales. Pero el concepto original de la arcilla sigue siendo el más potente por su carga simbólica. Al final del día, lo que importa no es si hubo un padre biológico o una intervención divina directa, sino que Diana es el resultado de una voluntad colectiva de excelencia. Ella representa la idea de que la identidad no es algo que recibís por herencia, sino algo que vos mismo podés moldear, tal como su madre hizo con aquel puñado de tierra en la playa de Themyscira, dándole forma a un futuro mejor. Esta transición de un ser de barro a una deidad guerrera nos muestra que Wonder Woman es quizás el personaje más adaptable y resistente de toda la industria del cómic. A diferencia de Steve Rogers, que depende de un suero, o Tony Stark, que depende de su armadura, el poder de Diana es inherente a su ser, independientemente de qué versión de su origen estemos leyendo en ese momento. Cuando la vemos luchar codo a codo con la Liga de la Justicia, no estamos viendo a una mujer con superpoderes, sino a la encarnación de una filosofía que sostiene que la fuerza y la compasión no son opuestas, sino complementarias. Su origen es el recordatorio constante de que incluso en un mundo lleno de cinismo y oscuridad, existe la posibilidad de una creación pura, de un comienzo que no esté manchado por el error humano, sino impulsado por la esperanza de un ideal superior. En conclusión, el origen de Wonder Woman no es un dato biográfico estático, sino una herramienta narrativa que ha evolucionado para reflejar nuestras propias ambiciones y miedos sobre el poder y la identidad. Si creías que era solo una princesa con buena genética o una guerrera mitológica estándar, ahora entendés que Diana Prince es un experimento de autonomía absoluta que desafía las leyes de la naturaleza y de la ficción por igual. Ya sea como la hija de la arcilla o la descendiente de Zeus, su verdadera esencia reside en ser la única heroína capaz de obligar al mundo entero a mirar su reflejo en el lazo y aceptar la verdad de su propia existencia. Al final, lo más increíble de Wonder Woman no es cómo llegó a nuestro mundo, sino el hecho de que en un universo de dioses y monstruos, ella sigue siendo la medida definitiva de lo que significa ser verdaderamente humano. Para profundizar en esta dualidad, debemos entender que la naturaleza de Wonder Woman no es solo una cuestión de mitología, sino de una tensión constante entre la diplomacia y la destrucción. Aunque su origen la define como una embajadora de la paz, a menudo olvidamos que Diana fue entrenada por las guerreras más feroces de la Tierra para ser la combatiente definitiva, lo que crea un conflicto interno fascinante cuando la piedad no es suficiente para detener una amenaza. En historias como Sacrificio, vemos este límite llevado al extremo cuando Maxwell Lord toma el control mental de Superman, obligando a Diana a tomar una decisión irreversible. Para salvar al mundo y al propio Clark, debe romper su código de no matar y terminar con la vida de Lord. Este acto no fue un error, sino la demostración de que su origen divino le otorga la perspectiva necesaria para entender que a veces la justicia requiere un sacrificio moral que otros héroes, atrapados en sus propias reglas rígidas, no se atreverían a realizar jamás. Este matiz nos lleva a cuestionar la idea simplista de que el amor lo conquista todo en el universo de los cómics, una noción que Diana desafía cada vez que empuña su espada.
A diferencia de otros miembros de la Liga de la Justicia que ven la violencia como el último recurso absoluto, Wonder Woman la entiende como una herramienta necesaria de su herencia amazona, una disciplina que aprendió en las arenas de Themyscira mucho antes de conocer la compasión del mundo de los hombres. Ejemplos de esto abundan cuando se enfrenta a villanos como Cheetah o Ares, donde la negociación es estéril porque sus oponentes operan bajo instintos primarios de odio o naturaleza divina. En esos momentos, la princesa de la paz desaparece para dar paso a la diosa de la guerra, una transformación que nos recuerda que su origen no fue diseñado para crear a una santa, sino una guardiana capaz de hacer lo que sea necesario para preservar el equilibrio de la existencia. La complejidad de su misión radica en que Diana intenta aplicar una ética utópica en un mundo que es inherentemente caótico y corrupto, lo que la coloca en una posición de constante frustración existencial. A menudo, el público general la percibe como una figura maternal o puramente benevolente, pero al analizar sus interacciones con personajes como Batman, notamos que ella es la más pragmática de los tres. Mientras Bruce Wayne se pierde en sus traumas y Superman en su idealismo, Diana observa el campo de batalla con la frialdad de una estratega milenaria. Esta faceta es vital para entender por qué su origen no es lo que crees, ya que su verdadera función no es solo protegernos, sino juzgar si somos dignos de esa protección. Su lazo no solo extrae confesiones, sino que la conecta con el dolor del mundo, y ese dolor a veces es tan profundo que la compasión se vuelve una venda demasiado pequeña para una herida que requiere una cirugía radical y violenta. Incluso dentro de su propia mitología, el concepto de la compasión es puesto a prueba por la propia naturaleza de los dioses que le otorgaron la vida, quienes son figuras caprichosas, vengativas y carentes de cualquier sentido de moralidad humana. Diana es el puente entre la crueldad del Olimpo y la fragilidad de la Tierra, lo que significa que a menudo debe actuar como un muro de contención para evitar que los conflictos divinos aniquilen a la humanidad. Un ejemplo claro es su enfrentamiento contra el primer nacido, un ser de puro odio que no entiende de razones ni de perdón. Ante una amenaza de tal magnitud, los discursos sobre la hermandad y el entendimiento se vuelven irrelevantes. Es aquí donde el mito de la mujer de arcilla se rompe para mostrar la piedra que hay debajo. Una voluntad inquebrantable que entiende que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la victoria definitiva sobre aquellos que prosperan en la tiranía. Si observamos su rol en eventos de escala cosmológica, como Crisis Infinita, queda claro que la percepción de Wonder Woman como una figura puramente amable es una subestimación peligrosa de su capacidad de combate. En ese contexto, su decisión de actuar con contundencia fue lo que realmente salvó la estructura de la realidad, a pesar de que eso le costó el rechazo temporal de sus aliados más cercanos. Esta soledad del héroe es un elemento que rara vez se asocia con ella, pero es fundamental en su origen. Ser creada aparte de la humanidad significa que siempre estará un paso fuera de nuestras convenciones sociales y morales. Ella no busca nuestra aprobación, busca nuestra supervivencia, y si para lograrlo debe ser vista como una guerrera implacable en lugar de una salvadora piadosa, aceptará ese estigma con la dignidad que solo una reina amazona podría mantener frente al juicio del tiempo. Simplificando esta idea, podríamos decir que Wonder Woman es la única que entiende que para mantener un jardín hermoso, a veces hay que arrancar las malas hierbas de raíz en lugar de simplemente regarlas con esperanza. Esta metáfora se aplica a su visión del mal, al que no ve como una enfermedad que se cura con rehabilitación, sino como una fuerza que a veces debe ser erradicada para que la vida prospere. Su origen le dio la sabiduría para distinguir entre el criminal que puede cambiar y el monstruo que puede ser detenido. Una distinción que la separa drásticamente de la política de no matar de Batman. Esta claridad de propósito es lo que la hace tan eficiente y al mismo tiempo tan aterradora para quienes no comprenden que su amor por la humanidad es tan grande que está dispuesta a mancharse las manos de sangre para que el resto de nosotros podamos mantener nuestras manos limpias. A medida que avanzamos en la comprensión de su figura, notamos que el verdadero peso de Wonder Woman no es cargar con sus poderes, sino con la responsabilidad de ser la última línea de defensa cuando los ideales fallan. En muchas historias contemporáneas, se explora qué sucede cuando Diana se cansa de intentar salvar al mundo que se niega a ser salvado, revelando una faceta de cansancio divino que humaniza profundamente al personaje. No es una máquina de justicia perfecta, es una mujer que fue enviada con una misión de amor y se encontró con un planeta en guerra perpetua, lo que la obligó a adaptar su origen y sus métodos. Esta evolución es lo que la mantiene relevante. Ya no es la caricatura de los años 40 que resolvía todo con una sonrisa, sino una guerrera experimentada que sabe que la verdadera libertad a veces se gana en el filo de una espada y no solo con palabras de aliento. Un punto de giro fundamental en nuestra percepción ocurre cuando entendemos que el lazo de la verdad no es solo para los demás, sino un recordatorio constante para ella misma de la cruda realidad del universo. La verdad que Diana ve a través de su lazo es a menudo oscura, egoísta y violenta,
lo que hace que su insistencia en la compasión sea un acto de voluntad heroico y no una respuesta automática por ingenuidad. Ella elige ser compasiva a pesar de conocer lo peor de nosotros, pero esa elección tiene un límite muy claro marcado por la seguridad de los inocentes. Cuando ese límite se cruza, la maravilla deja de ser un adjetivo de asombro para convertirse en uno de temor reverencial, recordándonos que el barro del que fue hecha es tan resistente como la roca y tan implacable como el destino. Por todo esto, debemos dejar de ver a Diana como la madre de la Liga de la Justicia y empezar a verla como su general de campo, la única con la preparación táctica y la disposición mental para enfrentar lo impensable. Su origen como una creación artificial o divina la sitúa en un plano donde las dudas humanas no la paralizan de la misma manera que a otros, permitiéndole ver el panorama completo de la historia y la moral. Esta visión global es lo que la hace tan efectiva y lo que le permite liderar ejércitos tanto de humanos como de amazonas contra fuerzas que destruirían la cordura de cualquier otro individuo. La lección final de su historia es que la identidad es una construcción que se forja en el calor de la batalla, y que ser bueno no siempre significa ser suave, sino tener la fuerza de hacer lo correcto sin importar el costo personal. Al final, entender que el origen de Wonder Woman no es lo que crees, nos obliga a aceptar una verdad incómoda sobre la justicia, que el amor y la paz son metas hermosas, pero que requieren una fuerza abrumadora para ser protegidas en un universo hostil. Hemos visto cómo Diana pasó de ser una figura de arcilla idealizada a una deidad que comprende las sombras del corazón humano, aprendiendo por el camino que la benevolencia tiene sus límites frente a la maldad absoluta. Esta revelación es la que nos prepara para ver la otra cara de la moneda, donde la diplomacia se agota y la guerrera toma el control total. Por eso, el siguiente paso para comprender su verdadera magnitud es analizar esos momentos críticos donde la sonrisa desaparece y la espada se desenvaina, como verás a continuación en este video donde queda claro que a veces la compasión no alcanza para que Wonder Woman salga al mundo.